Hola amigos, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Gracias por seguir este ciclo de videocharlas que estamos haciendo con actores, con académicos, con pobladores de la cuenca Villa Victoria, San José del Rincón. Les agradecemos mucho su asistencia, que vean estos videos. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es retos y oportunidades de la educación en la cuenca Villa Victoria, San José del Rincón. Un tema que consideramos medular y que puede explicar en parte la situación ambiental y social en la cuenca. Y para eso está con nosotros la licenciada Mayra Janet Colín. Es un honor, Mayra, que estés acompañándonos con nosotros y gracias por aceptar la invitación. La licenciada Mayra es licenciada en Ingeniería en Sistemas de Información por parte de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Cuenta con un diplomado del Programa de Actualización y Profesionalización Directiva por parte de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico. Actualmente es vocal del sector social de la Comisión de Cuenca Villa Victoria San José del Rincón. Es miembro activo del Consejo Editorial del Boletín Informativo Donde Nace el Agua, de esta comisión, y ha participado en varios congresos, coloquios, entre los que puedo mencionar el primer coloquio internacional Problemática, Desarrollo y Sustentabilidad de la Cuenca del Sistema Cutzamala, organizada por las comisiones de Cuenca de Valle de Bravo y Villa Victoria. También ha participado en varios talleres, entre los que podemos mencionar el de fortalecimiento de capacidades adaptativas ante el cambio climático en 4 municipios de la zona Mazahua. Participó en un taller de deshidratación solar que realizaron los buenos amigos del grupo ambientalista Sierra de Guadalupe, y un taller de lombricomposta que también organizó el mismo grupo ambientalista. Actualmente es coordinadora del Colegio de Bachilleres del Estado de México, Centro de Educación Media Superior a Distancia 02 Iztapan del Oro, y fue también coordinadora del mismo colegio, pero en San Juan Soconusco, en el municipio de Donato Guerra, y también el que se encuentra en Bocencheve, Loma de Juárez, en Villa de Allende. Anteriormente fue encargada del despacho en el Colegio de Bachilleres del Estado de México, de Cuadrilla Vieja, en Villa Victoria. Así es como ustedes ven, ella ha tenido varios cargos directivos en escuelas o colegios de educación media superior, y tiene algo que yo considero importante, que es experiencia, sabe la problemática, se enfrenta cotidianamente a esta situación, y bueno, es por eso que la hemos invitado y le agradecemos mucho, Mayra, que que nos acompañes el día de hoy. Y pues adelante, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, biólogo, antes que nada por la invitación a realizar este tipo de actividades que sin duda nos dejarán a todos un gran aprendizaje y que, bueno, nos pondrán a reflexionar qué podemos seguir haciendo para que nuestra cuenca crezca, y no solamente en el ámbito educativo o de cuidado de los recursos naturales, sino también en el ámbito económico, que mucho lo necesita. Y bueno, en este caso vamos a dar inicio, porque el tiempo es oro aquí en este momento. Entonces, los retos y oportunidades de la educación en la cuenca Villa Victoria, San José del Rincón. Primero que nada vamos a iniciar dando un preámbulo de lo que es el rezago educativo, para que entendamos un poquito. Se refiere a las personas o población más bien de 15 años y más que no saben leer y escribir, y que no han iniciado o concluido la educación primaria o secundaria, bachillerato. En este caso estamos hablando de la educación obligatoria en México, que bueno, ya se da hasta bachillerato. El rezago educativo promedio en el hogar, la norma de escolaridad obligatoria del Estado de México establece que la población con carencia en rezago educativo es aquella que cumpla con alguno de los criterios. Tiene de 3 a 15 años y no sabe leer, no cuenta con educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal, nació antes de 1982 o nació a partir de 1982, y de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio de 2013 se reforma la Carta Magna y se establece que la educación obligatoria se amplía hasta bachillerato. Entonces, de acuerdo al artículo 9, la educación obligatoria está garantizada por el Estado, que es preescolar, primaria, secundaria y media superior, lo que comúnmente o coloquialmente lo conocemos como preparatorio, ¿no?
Pero no solo eso, a través de los organismos descentralizados se atiende la educación especial y superior. La educación especial es para aquellos niños o jóvenes en edad escolar que tienen capacidades diferentes, retraso psicomotriz, mental, etc. Es a lo que nos referimos con ello, o se refiere más bien en la Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El promedio de rezago educativo en los municipios de la cuenca y áreas de influencia. Aquí ponemos un poquito áreas de influencia porque vaya, de ahí la participación de su servidora. Primero que nada vamos a establecer cuántos municipios tiene el Estado de México. El Estado de México tiene 125 municipios. Es un dato que les pido a todos que no lo olvidemos. Aquí en el mapa que tenemos, pues nos aparecen todos y cada uno de los estados. Y la información que se presenta aquí es de acuerdo al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 de la Secretaría de Desarrollo Social. Ahora la Secretaría para el Bienestar, ¿no? Vamos a empezar con el municipio de Villa Victoria, que es el que territorialmente hablando de la cuenca tiene mayor representación. Su rezago social para el 2005 era alto. No tenemos los datos porque esto se hace cada lustro, entonces pues se iba a hacer este año y se canceló precisamente por lo de la pandemia, entonces tendremos que esperar los nuevos resultados que nos den nuestras autoridades. ¿Por qué es alto? Porque incluye servicios de salud, vivienda, en sus diferentes modalidades, educación, que es el tema de esta charla, drenaje y electricidad, y también el agua, ¿no? El acceso al agua que tiene la población dentro de la cuenca. Entonces, ahí en la tablita que ponemos, el rezago municipal, pues, si nos damos cuenta, para 2015 tiene 38.20 y estatal 14.32, es decir, tienen muy alto rezago. Y esto nada más es en el aspecto educativo. Ya si nos vamos a lo social, pues nos vamos a dar una espantada terrible, ¿no? Entonces, en educación, Villa Victoria ocupa el lugar 125. Acuérdense cuántos municipios tiene el Estado de México, ¿no? Y de acuerdo a su población, en el año 2015 tenía 104.612 habitantes. Ahí la tabla comparativa pues, nos muestra claramente cómo ha ido avanzando, disminuyendo en este caso el porcentaje de alfabetización, por decirlo así, de los habitantes de la cuenca, de este municipio. Tal es el caso que en la población de 15 años o más con educación básica incompleta es del 62.57%. Es muchísimo. Entonces tenemos muchos analfabetas. Entonces de ahí vamos viendo por qué nuestra cuenca no avanza en muchos sentidos, tanto económico, político, social, etc. No nos vamos a meter mucho en estas cosas porque... Bueno. San José del Rincón presenta también un rezago social alto. Por las mismas razones, la vivienda, el acceso a servicios de salud, drenaje, agua. Entonces, para este caso, ocupa el lugar 124 en educación. Entonces, vamos a ver la similitud que tienen estos dos municipios, que son los que tienen, territorialmente hablando, el mayor cubrimiento de la cuenca, ¿no? Es mucho porcentaje de rezago estatal, casi llegan 50-50 de alfabetismo y de analfabetismo. La población de 2015, no hay datos más atrás porque recordemos que es un municipio de reciente creación de este siglo, entonces pues, básicamente que no hay tantos datos de dónde sacar, pero sí su rezago educativo es de 66.85 solamente para la población de 15 años o más con educación básica incompleta.
son los que tienen educación básica. Entonces, como que ya van un poquito más arriba de Villa Victoria, y vemos que Villa fue el 124, perdón, el 125. Este es el top 5 de los más rezagados educativamente hablando del Estado de México, y le sigue San Felipe del Progreso en el lugar 121, con un rezago municipal de 33.50. Y si lo comparamos, sí tuvo un avance considerable de aproximadamente 6 puntos porcentuales en quinquenio. Y bueno, da muestras de que se ha preocupado un poquito ahí el gremio educativo por salvar los números, igual el mismo gobierno municipal. Y bueno, la población que tenía en 2015 era de 134.143 habitantes, y su rezago educativo es menor al de San José del Rincón. Y su lugar, su posición nos lo dice inmediatamente. Tiene 55.21 a nivel municipal, y a nivel estatal el 29.68. De ahí el movimiento de los lugares. Y vámonos con Villa de Allende, mi municipio, mi tierra. Rezago social para 2015, alto. Es un poquito penoso tener que decir esto de la cuenca, sobre todo porque soy habitante de Villa de Allende, ¿no? Y me dedico a esto de la educación, pero al final del día no se puede hacer grandes cosas. El rezago municipal es del 34.20 y el estatal del 14.32. Todos tienen, vaya, a nivel estatal el mismo nivel de rezago educativo para el 2015. Sin embargo, Villa de Allende ocupa el lugar 118. Está dentro del top 10, del 10 de atrás para adelante. El último al primero. Entonces, Villa de Allende tenía 134.143 habitantes, muy similar a San Felipe del Progreso. San Felipe del Progreso también tiene un mundo más de habitantes, ha crecido exponencialmente. Y su rezago educativo a nivel municipal es de 57.74. Nos da muestra de que aparentemente se está haciendo trabajo para disminuir lo que es el rezago educativo. Comparado con el 2000, ¿no?, que tenía 81.73, en la población exclusivamente de 15 años o más con educación básica incompleta. Y recordemos que la educación básica incompleta abarca hasta bachillerato. El rezago promedio en el hogar, aquí tenemos el top 5. Lo encabeza Villa Victoria en el 125, para que no se nos olvide. Tengamos algo en mente todos los que habitamos acá, que tenemos que ponernos las pilas a trabajar en el ámbito educativo. San José del Rincón 124, San Felipe del Progreso 122 y Villa de Allende 121. Estaba mal el dato anterior, no es el 118, es el 121, un error, de ver, una disculpa. Y si se dan cuenta, el rezago educativo, esto es a nivel municipal, porque ya dijimos que a nivel estatal tienen todos la misma estadística. Entonces, de 6 a 14 años, Villa Victoria tiene 12.51 de rezago, San José del Rincón 16.24, San Felipe del Progreso 12.14 y Villa de Allende 11.61. Entonces, ahorita San José del Rincón es el que va con más rezago educativo. Y luego tenemos la población de 15 años y más, 7.52, Villa Victoria, San José del Rincón 6.41, San Felipe del Progreso 4.45 y Villa de Allende 5.21. Y ya precisamente por estas estadísticas en la sumatoria se va al primer lugar de los últimos, Villa Victoria, por estas estadísticas que estamos presentando. La población de 15 años o más con educación básica incompleta, aparece San José del Rincón con 76.85. ¿Se dan cuenta? Son cifras muy alarmantes que pudiéramos nosotros como gremio educativo empezar a ver qué podemos hacer para mejorar. Es un gran reto. El grado promedio de escolaridad.
De 15 años y más al 2015, Villa Victoria tiene 6.2. Y San José del Rincón un 5.7, San Felipe del Progreso 6.9 y Villa de Allende 6.4. Eso quiere decir que, bueno, porcentajes de la población con más instrucción de educación media superior, pues es Villa Victoria, San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Villa de Allende. En ese orden son los que están ahí trabajando un poquito en la educación. Y bueno, no nos podemos pasar ahí explicando un poquito más acerca de las estadísticas. Los invito a que entren a la página del Coneval para que puedan analizar estos números y vean que no está muy alejado de la realidad la estadística con lo que sucede en la cuenca, con lo que sucede al interior del aula, al interior de una escuela, al interior de una familia, al interior de un hogar, al mismo contexto en el cual nos desarrollamos. Retos de la educación en la cuenca. Primero que nada vamos a ver cómo nos llegan los alumnos. Y lo voy a analizar desde preescolar, y esto no porque yo esté en nivel preescolar, sino más bien porque también tengo hijos en preescolar, tuve hijos más bien en preescolar y conozco muchos casos de cómo va. Esto es un círculo que se va viciando. A nivel primaria, al menos el 50% de los alumnos no gusta el preescolar. Empezamos mal, si se dan cuenta, ¿de quién es responsabilidad? Del papá y de la mamá. El 50% de los alumnos que cursó el preescolar, en el mejor de los casos, les enseñaron habilidades cognitivas como alguna vocal o consonante y salen medio leyendo, ¿no? Algunos solamente saben escribir su nombre completo y eso por que les dijeron que así se escribía, por copiar, pero en realidad no saben interpretar su nombre, no lo saben escribir por sí solos. Y bueno, con esto iniciamos los retrasos del aprendizaje significativo a estos niveles. Primaria, preescolar, preescolar, primaria. Al ingresar al nivel primaria, los alumnos que ya tienen avance se retrasan por esperar a los que no cursaron preescolar. Porque aquí falta la didáctica del personal docente. Si no innova, si no busca las formas de seguir llevando a más nivel a aquellos alumnos que ya saben leer o que saben alguna matemáticas, que es lo que más preocupa a la OCDE, al mismo a México, comprensión lectora y habilidad matemática. Si no saben esto, los alumnos, no se puede avanzar. Es lo básico para el avance. Pero mucho tiene que ver cómo el docente lleva de la mano a los niños que ingresan a nivel primaria para que los que vienen rezagados se vayan nivelando poco a poco y los que ya saben, pues sigan avanzando y no se sigan rezagando. La forma de enseñar las vocales y consonantes a los niños me llama mucho la atención ahora que me toca estar educación en casa, ¿no? Muchas veces no tiene que nada que ver el sonido de la letra con la letra en sí misma. Decía por ahí una persona, si me ve, le mando un saludo porque ella fue la que utilizó este ejemplo. La S de viborita. ¿Dónde está la S en la palabra viborita? ¿Cómo? ¿No? ¿Dónde está? Pero simplemente, ¿cómo nacen las viboritas? Y a lo mejor es el cascabel el que suena, ¿no? Y por eso dicen que, por eso la S de viborita. Y muchos otros ejemplos, por ejemplo, la A mayúscula y la A minúscula, la A grande y la A chiquita. Entonces, si los enseñamos por tamaños a los niños a la hora de que tengan que aprender la diferencia entre la mayúscula y la minúscula, pues ahí viene la confusión, ¿no? Tenemos niños confundidos lejos de tener niños instruidos. Y en secundaria, su escritura es un poco pulcra y con faltas ortográficas. Muy fuertes, por cierto, que vienen arrastrando desde el nivel básico, primaria, ¿no? Que es donde se enseñan reglas ortográficas. Pero igual, es la falta de seguimiento por la misma cantidad de alumnos que se tienen que atender en un solo grupo, que van hasta de 45 y en algunos casos más. Pero bueno, es una regla establecida que nosotros no podemos cambiar, pero también hay aquí en el contexto en el que estamos grupos muy reducidos y que bueno, ya también es responsabilidad del docente y de los padres, ¿no? El apoyo mutuo para que los niños
por lo menos conozcan las reglas ortográficas básicas. No saben leer. Una cosa es leer un texto y otra es entenderlo. No lo entienden, entonces si ellos no lo entienden, no podemos avanzar. Sigue lo mismo, la falta de comprensión lectora y por consecuencia la habilidad matemática. Si yo no comprendo un texto, no voy a comprender cómo se suma, no voy a comprender cómo se divide, se resta, se multiplica, que son las operaciones básicas de las matemáticas. En muchas ocasiones no saben lo que dije, las operaciones básicas, hay que enseñarles, y se los digo hasta nivel superior. Cuando yo estuve en el área docente aquí en el Centro de Iztapan del Oro, era un sufrir. Yo estaba en el área de informática, un compañero que daba matemáticas, les enseñaba con piedritas a nivel medio superior. Es muy complicado tener que volver a enseñar a los alumnos algo tan básico que no aprendieron. Y en muchas ocasiones, pues bueno, esto no solamente es por la falta de enseñanza en las aulas, sino también porque los alumnos no alcanzan a adquirir los conocimientos que debieran desde preescolar, por la falta o mala alimentación en todos los niveles educativos. Porque si bien es cierto, las estadísticas que mostramos en un principio nos dicen el rezago educativo, pero también ahí está el rezago social, está el rezago al acceso a la educación, a la alimentación, al agua, a muchas cosas. Entonces, pues no, si no comes, no aprenden. Decían que los conocimientos entran cuando no se tiene hambre. Muy bien dicho eso. Los contenidos temáticos se tratan muy por encimita y regularmente estos están hechos para zonas urbanas y no para zonas rurales. No están hechos para diferentes contextos que tiene no solo la cuenca, sino el país mismo, ¿no? Y ya de por sí tenemos una gran diversidad de habitantes. Imaginémonos en este pequeño contexto que tenemos, lo que es San José del Rincón, eminentemente con más habitantes, más aguas que lo que es Villa Victoria y Villa de Allende. Entonces los usos y costumbres son diferentes. De ahí que los contenidos temáticos deberían de ser adaptados a cada contexto en el cual se desarrolla, para poder permitir el desarrollo de la población de manera más adecuada. Los retos de la educación en la cuenca. Bueno, pues tenemos muchas tareas importantes. Primero, debemos de evitar estar culpando al gobierno en su totalidad de que es quien no está haciendo bien las cosas. Debemos de analizarnos todos los actores de la educación, no solamente gobierno, educadores o gremio educativo, sino también el contexto en el hogar que tenemos. Tenemos que el gobierno, del color que sea, en el último siglo hemos tenido al menos 3 reformas educativas. Una, si no mal recuerdo, la primera que se hizo fue en el periodo de Vicente Fox. Y bueno, íbamos avanzando, llegó Peña Nieto, se hizo otra reforma, se iba avanzando, llega el actual gobierno y se hace otra reforma. Entonces, apenas vamos avanzando con una cuando ya nos ponen otra, apenas vamos terminando de conocer una cuando ya nos ponen otra. Entonces, no hay un seguimiento activo a algo que ya se estableció. Entonces, ahí sí deberíamos de ver que ya no se sigan haciendo más reformas, sino que se trabaje con lo que ya se tiene, adecuado, como lo dije hace un momento, al contexto educativo. Porque al final del día, el gremio educativo se capacita para cada reforma educativa, se pone en marcha la reforma educativa y al final de cuentas, insisto, salen nuevos lineamientos. Es importante que los programas de educación se realicen no detrás de un escritorio, que es algo que siempre, que me ha tocado en diversas ocasiones que he participado en
He tenido la oportunidad de participar en la elaboración de materiales para la educación media superior, que que estos sean desarrollados para el contexto que se vive, porque no los podemos generalizar, zona urbana, zona rural. Sí lo podemos hacer a nivel Cuenca. ¿Por qué? Porque tenemos muchas similitudes, pero a nivel país, no. Y aún y con todo tenemos en el número de formas de bachillerato. Bachillerato tecnológico, bachillerato general, bachillerato con especialidad, bachillerato de, ya ni me pregunten por qué. Híjole. Entonces, sí es importante que se considere al docente que está en el campo para que se hagan este tipo de acciones, tanto los programas de estudio como si se requieren hacer reformas educativas, las reformas educativas, ¿no? Para que sea flexible y adaptado al contexto de cada escuela, entonces sí podamos avanzar de la manera que se quiere. Y bueno, ahorita lo estamos viendo. Estos programas se han hecho para que se basen en tecnología y en medios de comunicación, y si aquí en la Cuenca a veces no se cuenta ni siquiera con los servicios básicos, de tal suerte que por eso estamos haciendo las charlas grabadas, porque el servicio de internet se ha colapsado a partir de que empezó la pandemia, porque todos necesitamos usar el internet para hacer una clase, para enviar documentación a lo que se tenga que hacer. Entonces, no ha sido suficiente. Como padres, ¿qué nos toca? Primero que nada, ser conscientes de las obligaciones que tenemos con nuestros hijos de darles educación. Del momento en que nosotros concebimos un hijo, ya tenemos la responsabilidad de ir viendo a dónde vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela. No es solo alimentarlos y darles un hogar, porque un hogar, acuérdense que es cálido, donde hay amor, donde hay respeto, donde hay educación, donde hay valores, donde se le enseña a los hijos, ¿sí?, los valores morales que rigen la vida de todos y cada uno de los individuos que habitamos este planeta. Y que nos sirven para guiarnos y para conducirnos y evolucionar juntos. Pero que en esta evolución nos estamos llevando entre los pies a nuestros recursos naturales. Entonces, aquí si nosotros empezamos desde chiquitos a guiar y a un buen quehacer de niño, tendremos adultos responsables. Pero en este caso, insisto, esa es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como padres. Es cierto que tenemos muchos padres que son analfabetas, pero el programa Aprende en Casa, si aquellos padres que son analfabetas y tienen acceso a los programas televisivos, bien pueden aprender a leer, y hemos visto muchos casos que sí están dando resultados, otros casos donde pues no se puede, por el mismo contexto de que niños hay, ¿no? Entonces, como padres podemos hacer mucho que hacer, no solo el gobierno, y no atendamos a la obligación que tenemos por parte de la ley, sino como yo padre, ¿qué quiero para mi hijo? ¿Quiero que mi hijo siga viviendo de la forma en que mis antepasados y yo mismo vivo? ¿O quiero que mi hijo mejore la calidad de vida que tiene? Es donde debemos de nosotros ponernos un poquito a pensar qué queremos para nuestros hijos, pero también qué quiere el hijo, entonces depende de lo que nosotros le enseñamos mucho. Y esta es educación en casa, ya la educación seglar, pues es otra cosa que hemos venido hablando de estadística. El gremio educativo o los educadores, ¿qué reto tienen? Como quieran llamarle, ellos están más enfocados y preocupados y ocupados, al igual que los padres de familia, en satisfacer sus necesidades básicas antes que la misma enseñanza, porque también se tiene hambre, no solo de conocimiento, hambre de aquella que entra por la boca, no por los ojos. En algunos niveles educativos, y dependiendo si es nivel federal, estatal o bipartita, solo se valora la preparación. Y muchas veces nada tiene que ver con la vocación, y la vocación
es la última que se valora. A veces ni siquiera existe. La autoridad educativa solo le interesa el conocimiento, no la vocación. Pero ¿para qué queremos tanto docente con conocimiento y sin vocación? Aquel docente que no tiene vocación, no quiere preparar clases, está siempre renuente a hacer actividades que no sean parte de lo que sea frente al aula, ¿no? De ir más allá de, ¿por qué no vino hoy el alumno fulano a tal? Pues le marco, ¿no? Lo que en antaño hacían los maestros y que está muy denigrada la figura del docente en la actualidad, por muchas cosas que ha venido arrastrando el mismo sistema educativo y que lo ha arrastrado la misma reforma, ni no de ahorita, sino de muchos años atrás. Al final del día depende de los intereses que se tengan del docente en cuestión. Verá si va a ser un docente reconocido por la labor que hizo como docente, porque acordémonos que esto dignifica al ser humano. Nosotros somos formadores de personas, trabajamos con emociones, trabajamos todo el tiempo, tenemos que estar al pendiente de los alumnos, de cómo vienen, si comieron, si no comieron, a veces nos toca hacerla, pero nadie voltea a ver al docente. Y refiero docente porque finalmente él está sobrevaluado, ¿no? Pero no se reconoce la labor del docente a todos niveles. Y lo hemos escuchado a últimas fechas en los noticieros, el docente, el maestro, la maestra, pero jamás he escuchado que digan, el director hizo tal cosa, ¿no? Entonces, por experiencia digo que si un docente no tiene un director que lo dirija, el docente se pierde. Si no es un líder el docente se pierde. Entonces, el directivo es el líder, el que dirige la educación y tiene mucho que ver para el buen funcionamiento de un centro escolar. Si el director le deja toda la responsabilidad al docente, tanto el docente como los padres de familia y los niños van a andar perdidos. Entonces, sí está muy devaluada la figura del director cuando a veces ni siquiera se nombra en los medios de comunicación. Y lamentable, ¿no? Siempre se dice que el docente tiene muchísima actividad escolar por atender a 45 niños en un aula. Pero imagínense un director con 6 grupos de 45, multiplíquenlo, ¿no? Dejémoslo en 45 alumnos, son 45 problemas. Más el maestro son 46, más 45 papás son 91. ¿No? Y los demás que se generen, entonces el director tiene que atender todos estos problemas y el maestro solamente 45. Por eso digo que está devaluada la figura del director cuando no se le da el reconocimiento que debe. Y si seguimos con más retos, pues la capacitación. Aquí se requiere no solamente que el gobierno o que los subsistemas estén haciendo programas de capacitación. Y se los digo de esta forma tan cruel y tan triste y tan con mucha impotencia. Que muchas veces al gremio docente se invita a las capacitaciones y simplemente te dicen, yo no quiero. Ya lo tomé. Está bien feo. No me gusta luego ni vale la pena ir a perder el tiempo. Y en muchos subsistemas, esas capacitaciones son dos cosas. Ya le costó al subsistema pagar un instructor y se traduce en recursos. Y le va a costar al subsistema pagarte para que te vayas a capacitar y hagas mejor tu chamba, ¿no? ¿Y quiénes son regularmente los que se niegan a capacitarse?
aquellos que ya tienen base, aquellos que ya llevan más de 5 años en el servicio, son los que se niegan a participar. Entonces sí es importante que exista. Es claro que el gobierno asigna un presupuesto y creo que ya dejó de grabar esta cosa. Pero aguántame porque me sacó. sí, yo Ya bien. regresé, pero si puedes repetir la última parte de capacitación, no sé dónde te quedaste. Pues, ¿te parece si repetimos todo lo de capacitación? Órale. Y de ahí para adelante. Esta cosa sigue grabando, no sé qué pasó. Oye, pero te quería decir. Espérame. ¿Qué onda? ¿Eh? Gracias. Sale, vale. Sí. Sale, vale. Nada más dame chance de terminar esto y voy de nuevo, ¿va? Ahí estás otra vez. Ahí estoy otra vez. Capacitación. La capacitación que requiere el docente. No solamente el docente, también el personal directivo administrativo. Y por qué no decirlo, si se tiene intendente, también se debe de capacitar, que en este caso es el de servicio. Todos debemos de estar capacitados en el ámbito de nuestra competencia. Pero es muy triste escuchar esta parte de docente. Ya me perdí. Bueno, otra vez. Lo borras, ¿eh? Sí, no hay problema, no te preocupes. Todo por el botón, de veras. Capacitación es otro reto de la educación en la cuenca. Pero tristemente, y a mí que me gusta mucho esto de las capacitaciones de investigar, se siente impotencia cuando encuentras personas que son renuentes a capacitarse, ¿no? Todos tenemos algo nuevo que aprender, sea poco, sea mucho, pero diarios vale la pena un día si tenemos algo nuevo que hayamos aprendido. En el gremio educativo todos tenemos la necesidad de capacitarnos día con día porque las generaciones van cambiando y porque todas las necesidades a nivel no solo local sino estatal, a nivel país, internacional, todo cambia. Entonces es necesario que el gremio educativo esté capacitado, pero tristemente cuando se les dice que tienes que ir a tomar tal curso, ¿qué es lo que nos responde el docente? Yo no quiero, ya lo tomé, va a estar bien chafa, si son como los que dan, mejor no quiero asistir, no vale la pena perder mi tiempo. Pero les digo a todos los docentes y también a todos los administrativos y directivos, esto lo digo ya de manera general, no voy a ver igual que los medios de comunicación, los docentes. Recurso, ya lo gastó en primera instancia el subsistema que te está mandando a capacitar. Seguidamente te van a pagar un viático, un recurso que va a erogar tu subsistema para que te vayas a capacitar, ¿no? O al menos en el que estoy, sí te dan para que te vayas a capacitar. ¿Y qué dice aún y con todo el docente? No voy. Y en muchos casos, si dice sí voy, va nada más porque tuvo que ser obligatorio. Y ahí es donde entra nuevamente el tema de la vocación docente. ¿Qué queremos, capacitados o vocación? Al final del día decía uno de mis
antiguos enlaces de mi dirección general. Decía, muchas veces es cuestión de actitud antes que aptitud, porque la aptitud la adquirimos, pero la actitud es muy difícil de cambiar. ¿Y cuánta razón tiene? Entonces, en esta pandemia nos ha enseñado que nuestro querido México, y específicamente la Cuenca, no está preparada para educación a distancia. Se vio rebasado el sistema educativo, donde no hubo innovación por parte del gremio educativo, donde hubo renuencia a trabajar a distancia, sabiendo que ponemos en riesgo nuestra propia salud. Aún y con todo eso, muchos docentes fueron muy renuentes a querer trabajar de esta forma. La tecnología, el servicio de Internet queda incluido en la tecnología. No es suficiente para llegar a los lugares más alejados de la Cuenca. Y lo digo porque yo vivo en uno de ellos. Ahora estoy grabando precisamente en mi centro escolar, porque en mi domicilio no es suficiente el ancho de banda para poder hacer incluso una grabación. Entonces esto nos da, si nosotros que somos trabajadores de la educación no tenemos acceso a Internet, ¿cómo podemos ver que un alumno con escasos recursos económicos pueda tener acceso a Internet? Es muy difícil, muy complicado. Entonces, es donde nosotros como docentes tendríamos que buscar las formas de llegar a ellos, no ellos a nosotros, de citarlos en nuestra casa. No, nosotros tenemos que ir a su casa y eso significa invertir recursos que muchas veces el docente no los tiene. Pero que debemos de buscar de la mejor manera hacer nuestro trabajo. Y esa mejor manera es capacitándonos. Siempre tendremos que capacitarnos. Porque acordémonos que no todos somos pedagogos. Yo misma no soy pedagoga. Pero al final del día tengo que aprender estrategias de pedagogía, estrategias administrativas, estrategias de liderazgo. ¿Para qué? Para poder dirigir correctamente una escuela. Para poder en determinado momento, si un alumno me pregunta algo que no sea de mi competencia, poder contestarle. Porque se supone que por eso soy la directora y que tengo los conocimientos. Y debería de poderlo hacer, pero eso es por la capacitación que todos y cada uno de los que integramos el gremio educativo tenemos. La labor educativa dignifica al docente. Si nosotros queremos que nuestra Cuenca cambie, recordemos que nosotros como gremio educativo, nosotros no somos el reflejo. Lo que nosotros le enseñamos a los habitantes de la Cuenca es el reflejo que está ahí en el gobierno. Ellos son nuestro reflejo. Si hicimos bien el trabajo, por eso tenemos ese gobierno. Entonces, ese es otro tema para reflexionar, ¿no? Que lo que nosotros hacemos es, acuérdense que todo nuestro gobierno ha sido capacitado por docentes. Entonces, ellos están haciendo lo que nosotros en determinado momento les enseñamos. Están poniendo en práctica, están desarrollando sus habilidades. Y no estoy poniendo en mal a ninguno de los dos. La educación es para mejorar nuestra calidad de vida. Es para eso. En todos los sentidos. Si yo tengo conocimientos, tengo que ser una persona humilde, pero no, eso no va de la mano con recursos económicos. Entonces, a todos los docentes y directivos los invito a que tomen en realidad las capacitaciones. Sé muchas de las cosas que acontecen que no voy a mencionar, pero que si estamos en esto debe de ser por vocación. Si ya estamos y no tenemos vocación, pues busquémosla. Y si no la encontramos, pues vámonos a otro trabajo simple. No va a haber nunca un recurso que alcance para satisfacer todas y cada las necesidades de un centro escolar. Y con esto me voy a lo que es instalaciones, mobiliario y equipo. Cada año, el gobierno estatal, federal, asignan un presupuesto a cada subsistema educativo para la mejora educativa. Ahí ya el subsistema determinará en qué lo va
cómo lo va a repartir. Y entre otras cosas se transfiere en sueldos, en gastos administrativos, en mantenimiento de los mismos centros escolares. En muchas ocasiones se da a través del IMIFE, pero la aportación es de su sistema escolar y otra parte del gobierno. Y bueno, en este caso ha habido diversos programas para coadyuvar la remodelación y o construcción de espacios educativos, inclusive el mismo equipamiento. En algún año hubo el programa PAGES, que se llamaba para educación media superior. Entonces, si te ponías abusado y hacías buena gestión tanto con tus papás como con todas las actividades que se tenían que hacer para acceder a este programa, pues te llegaba tu recurso, desde 25,000 hasta 200,000 pesos. Yo nada más alcancé, me parece que de 75,000 en el centro escolar que estuve en Villa de Allende. Pero aquí depende de la participación también de los padres de familia para que estos programas se lleven a cabo, porque lleva una aportación voluntaria por parte de padres de familia. A través de la gestión directiva, y también existe el programa de Escuelas al 100, la gestión directiva con ayuntamientos, diputados locales, federales, y a donde puedas ir a tocar puertas y te den apoyo. Entonces, si tú eres un buen gestor, vas a tener el apoyo a quien le pidas, así sea la tiendita de la esquina y le pidas a lo mejor un garrafón de agua, te lo va a dar. Pero es cuestión de que el director piense, de que el director gestione. Es donde existe liderazgo para poder tratar de subsanar en la medida de lo posible las necesidades que tiene un centro escolar. Entonces, no solamente debemos de estar como directivos esperando que el gobierno aporte, que los padres de familia volteen a vernos. Nosotros tenemos que organizarnos para tener todo esto y cuidar lo que el gobierno nos da a nuestro subsistema, que al final del día es lo mismo, solamente por el nombre que se le cambia, ¿no? En algunos centros escolares, los gobiernos municipales han apoyado con construcción de salones, canchas deportivas, plazas cívicas, cerco perimetral, entre muchos otros, ahorita con los famosos arcotechos o techumbres que han estado apoyando mucho, tanto en diferentes municipios, pero específicamente en la cuenca. Entonces, sí corresponde mucho al director esta parte de hacer la gestión para tener bien equipado nuestro centro escolar y poder brindar educación en verdad de calidad, pero no dejar de lado aquella parte que también nos corresponde capacitarnos, ¿sí? Entonces, no hay recursos que alcance. Todos los días va a salir algo nuevo. Que si ya se rompió la llave del lavabo, hay que cambiarla, pero para cambiarla hay que contratar a alguien. Eso significa erogar un gasto. Y como se dice que la educación es obligatoria, es gratuita, pues a veces no quieren cooperar. Si te encuentras en la cuenca, experiencia personal, si tú sensibilizas como director a tus padres de familia, tendrás el 100% de apoyo. Y lo digo caso cual Villavieja, Villa Victoria. Y lo digo caso Bosencheve, Loma de Juárez, Villa de Allende, que son escuelas que yo estuve en la cuenca, donde los padres de familia se sumaban a las actividades que se generaban en la institución. Y que los gobiernos mismos se sumaron y diferentes instituciones del Estado de México que se sumaron en su momento para realizar actividades en beneficio de las instituciones educativas. Entonces sí tiene mucho que ver el quehacer directivo para que nuestro mobiliario y equipo se mantengan, se renueven constantemente, pero sí también tiene que ver que el personal docente, que el alumno que lo usa, le dé el buen cuidado que corresponde para que eso dure más. Y esto estoy hablando de las butacas, mesas, bancos, el mejor equipo de cómputo, no andarle metiendo cosas que no deben, que a veces hasta clips se encuentran en los puertos USB o en los puertos periféricos, en cualquier puerto que tiene CPU, a veces se encuentran hasta clips y otras cosas que, bueno. Entonces, ahí sí corresponde mucho que hagamos esa labor para que lo que nos dan se cuide. No es de, al rato me van a dar, y si no hay, mejor cuidar lo que ya tenemos, ¿no? Darle buen uso. Otro reto que tenemos es el contexto. Las escuelas se encuentran en diferentes
comunidades muy alejadas, por cierto. Es de difícil acceso a las, de su hogar a la escuela. Hay alumnos que caminan hasta 1 hora de donde viven para llegar al lugar donde toman el pecero, el taxi, porque acá no hay peceros, el taxi, o la camionetita, o el transporte que los va a llevar a la escuela. Entonces, pues es complicado llegar a la escuela. Y algunos alumnos, sus viajes diarios son de 4 horas, mañana y tarde, o sea, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Entonces, ese es su viaje que ellos hacen. Salen sin desayunar en sus hogares. En el mejor de los casos, pues bueno, les echarán un lonchecito, que cuando llegan ya quisieran comérselo, pero se tienen que esperar a la hora del receso porque tienen que guardar dinero para regresarse. Entonces, nuevamente el hambre, ¿no? Aunque tengan hambre de conocimientos, el alimento que alimenta el alma es el primordial, el de la mañana. Entonces, pues ya no es pues ya no, el aprendizaje ya no es significativo por el hambre que se tiene. Y luego si le sumamos que en muchos centros escolares la comida que se expende en las cooperativas no es nutritiva o a veces es incomible, pues imagínense, pobrecito del alumno que viaja tanta distancia, ¿no? Algunos otros viajan a caballo para llegar porque no hay otro medio de transporte. Usan bicicletas. Es lo que usa, es lo que ellos hacen, ¿no? Para poder llegar a la escuela. Entonces, es muy complicado el contexto en el que estamos, por el rezago que se tiene, es muy alto. Nosotros, como habitantes, debemos de buscar las formas para poder bajar ese rezago educativo. No, y no solo el educativo. Si tú bajas el rezago educativo, por consecuencia, todo lo demás se va a ir bajando. Acuérdense que si tenemos gente educada, si invertimos en educación, esto va a mejorar. Y ahí tenemos el caso de China. Invirtió en educación y veamos quién es China ahora. Casi dándole vuelta a los Estados Unidos en economía mundial, ¿no? Entonces, sí, el contexto es muy, muy complicado. Y, pues bueno, antes de la pandemia, estaba el programa en nivel básico, ustedes lo recordarán, escuelas de tiempo completo. Aquí hubo una suma de esfuerzos de los gobiernos municipales, estatales y federales, y de los padres de familia. Hay que reconocer esta parte muy importante para asegurar la alimentación, por lo menos de los niños que van a la primaria, ¿no? El DIF enviando la despensa para desayunos escolares antes de que ingresen a las clases. Entonces, era bueno ese programa de que los alumnos desayunaran antes de entrar, y a la hora de la comida, entre 1 y 2 de la tarde, se les daba de comer a los alumnos, pero ya con una comida completa, sopa, sopa, guisado y a lo mejor un postre y su agua de algún sabor o agua natural, dependiendo de cómo lo programaran las dietas que el mismo gobierno les enviaba. Entonces, ya ahí con la alimentación, pues ya el alumno tiene un poquito más de energía y ganas de estudiar, pero si no hay alimentación, nadie tiene ganas de trabajar, empiezan los problemas de salud. Ay, ya se me bajó la presión, quiero una coca, pues mejor te doy de comer en lugar de darte una coca, ¿no? Me he hecho un comercial. Y bueno, también el contexto que nos rodea aquí en la cuenca es que muchos docentes no son de nuestro estado, no son de su lugar de origen. Entonces, vaya, no son del lugar a donde vienen a dar clases. Tenemos, me atrevo a decir que más del 50% del gremio de la cuenca es del estado vecino de Michoacán. Y no hay forma de que los mexiquenses de la cuenca
cubran esas plazas porque pues ya están dadas a los de Michoacán. Y es muy triste porque si no es tu estado no le pones el empeño que corresponde, y si no vives, no eres habitante de ahí, te vale, ¿no? Pero no debe de ser así porque somos habitantes de un mismo país y es una mentalidad pobre. Entonces, sí es importante que se viera esa reubicación del docente más cercano a su domicilio, que su trabajo estuviera más cercano a su domicilio para que se dejara de ocupar en atender sus necesidades básicas y se ocupara en atender sus actividades, sus responsabilidades laborales, ¿no? Sería más importante, sería una de las partes importantes también, que eso lo iba a mencionar más adelante, pero bueno, ya me adelanté. Y recordemos que nuestra cuenca es muy rica en biodiversidad, pero también implica que nosotros nos hagamos responsables de su cuidado. Pero no lo podemos hacer en muchas ocasiones por lo que ya dije. No hay un empleo el cual nos permita quedarnos en la cuenca. Tenemos que salir a otros municipios a trabajar y descuidamos lo que tenemos en la cuenca. Y a veces no es solo a otros municipios, es a las ciudades como Toluca, la actual Ciudad de México, y en otros casos el sueño americano. Y que muchos connacionales ya no regresan o ni siquiera llegan a cumplir el sueño americano y ni sabemos qué pasó con ellos. Es muy complicada todo este contexto y habría que darnos una vuelta ahí en Jesús María, donde está el paradero de los autobuses los días lunes, ver cómo está de lleno de autobuses y cuántas personas migran a la Ciudad de México a trabajar para poder traer el sustento a sus hogares. Que es algo que no me corresponde a mí como autoridad escolar hacer, pero sí corresponde a los gobiernos locales de la cuenca empezar a buscar formas de generar empleo, ¿no? La idiosincrasia de los habitantes y de los padres de familia en sí mismos. Pues si tenemos un alto rezago educativo, creo que no hay mucho que decir aquí en este punto, puesto que pues ellos tienen que buscar el sustento antes que la educación, porque finalmente es lo que todos necesitamos, comer para aprender. Y bueno, regularmente todavía existe, aquí en la cuenca está muy marcado lo que es el machismo, donde se le da preferencia que estudie el hombre antes que la mujer. Al fin la mujer debe de estar en su casa lavando platos, fregando la ropa, para que el hombre llegue a sentarse a comer, ¿no? Y que el hombre el fin de semana salga a jugar el partido de fútbol y llegue todo borracho a la casa, mientras la mujer está en la casa haciendo los quehaceres, en todo desde el campo hasta el hogar, y a veces en condiciones muy precarias y embarazadas. Pero bueno, eso es lo que nos toca cambiar un poquito. México debe de apostar por la educación para salir de esto en que nos encontramos. Y en la cuenca lo podemos hacer porque es a nivel local, a nivel chiquito. Entonces necesitamos organización, no solo por parte del gremio educativo, sino que todos nos unimos. Gobierno, padres de familia, sector social. Todos por una misma causa. La primera historia, bueno, los retos de la educación en la cuenca, cómo nos... ¿Qué tenemos que hacer o qué nos toca hacer como gremio docente? Lo que ya dijimos, prepararnos, ser empáticos, no solo con las personas que están ahí en nuestro contexto escolar, sino con todos los habitantes de nuestra cuenca. Atender intereses colectivos antes que los particulares para poder atender a nuestros alumnos.
Si nosotros atendemos los intereses particulares, pues vamos a pedir un horario especial. No quiero entrar a las 7 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Es complicado tener centros escolares en la Cuenca que entren a las 7 de la mañana cuando tienen que viajar 2 horas. Entonces, imagínense el riesgo en que están nuestros alumnos y alumnas, porque ahora ya es indistinto. Si eres alumno, si eres niño o niña, te toca por igual el peligro. Entonces, el riesgo que se corre que un alumno entre a las 7 de la mañana cuando tiene que viajar por lugares muy inhóspitos. Entonces, sí sería importante revalorar también esa parte de los horarios de ingreso, porque insisto, estos están planeados más que nada para zonas urbanas y no zonas rurales, porque al final del día, pues se hacen allá, en la Ciudad de México, que es donde está la sede de la SEP. El gran reto aquí y oportunidad es que los trabajadores de la educación también cambien su forma de pensar y actuar. Y no digo que todos, porque hay muchos buenos docentes que hacen honor a la palabra, tienen la actitud y gratitud ante la labor que hacen y que engrandecen de verdad el nombre de profesor. Pero hay otros tantos miles que denigran la palabra y por esa consecuencia, los pocos que hacen bien su trabajo son incluso tachados de malos maestros, de malos conocimientos, de malos educadores. Pero ante todo, gobierno, padres de familia, gremio educativo, alumnos y sociedad en general, debemos comprometernos con la educación de estas generaciones que están en etapa escolar. Todos y cada uno de nosotros, en la medida de nuestras responsabilidades, competencias, presupuesto suficiente y eficiente para la aplicación. Padres responsables de enviar a sus hijos a la escuela y estar presentes en la medida de las posibilidades de los avances que tengan sus hijos en la enseñanza, en el aprendizaje. Y sí, quizá algunos aprendamos y otros reaprendamos lo que alguna vez nos enseñaron, pero la sociedad debe coadyuvar a la mejora de la institución educativa en sus diferentes servicios, no solo en una. Si todos jalamos por el mismo camino, todos vamos a lograr que nuestra cuenca se convierta en otra cosa, que no seamos solamente un ojo, sino seamos el cuerpo. Y ya para culminar con mi participación, quiero hacer alusión al discurso del fundador de Apple, Steve Jobs, que le dio a egresados de la Universidad de Stanford en 2005 y que aplica no solamente para egresados, sino para todos los habitantes de este globo terráqueo. Y me gustaría que como habitantes de la cuenca lo tomáramos muy en cuenta y lo aplicáramos en nuestro quehacer diario. La primera historia versa sobre conectar los puntos. No puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tienes que confiar en los puntos que conectarán alguna vez en el futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Pero hay que confiar. La segunda historia versa sobre el amor y la pérdida. El trabajo va a llenar en gran parte nuestra vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideres un trabajo genial. Y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes. Como todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabrás cuando lo hayas encontrado. Y como en todas las relaciones geniales, las cosas mejoran y mejorarán según pasan los años. Así que sigue buscando hasta que lo encuentres. No te conformes. ¿Se acuerdan que hace rato les decía yo que si no tenemos la vocación como docentes, empecemos a buscar lo que en realidad queremos hacer y dejemos el lugar para aquellos que en realidad
quieren hacer la educación de nuestra cuenca algo mejor, algo distinto, algo para que esto avance y no sigamos hacia atrás. Y la tercera historia es sobre la muerte. Recordemos que nuestro tiempo es limitado, así que no lo gastes viendo solo la vida de otro. No te dejes atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir a tu corazón y tu intuición. De algún modo ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Sigue hambriento, sigue alocado. Entonces, esto nos aplica a todos. En tanto nosotros buscamos lo que realmente queremos hacer y en tanto lo vayamos logrando, nuestra cuenca se va a convertir en otra cosa. Probablemente tenemos un centro turístico, probablemente tendremos recursos naturales, probablemente aseguraremos que la gente venga a consumir lo que producimos y eso detonará la economía y por consecuencia nos dará bajar ese alto rezago que tenemos. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho la atención que me han dado. Hugo, muchas gracias por la invitación nuevamente y es todo. Muy bien, muchas gracias a la licenciada Mayra. Como ustedes habrán dado cuenta, una mujer muy apasionada en su trabajo, defiende una postura muy participativa, ha trabajado con nosotros en varios trabajos, en varios ejercicios, ha asistido en varios talleres, es muy propositiva con algunas ideas y le agradecemos mucho a la licenciada Mayra el que nos haya explicado. Y bueno, yo conocí algunos datos, pero los datos que ha compartido con nosotros la licenciada Mayra son verdaderamente alarmantes. La cuenca, al menos 4 municipios, están en el top 5 de retraso educativo, los últimos lugares de retraso educativo. Yo el único dato que tenía con relación a educación era el índice de escolaridad, que es en promedio 5.8. Estamos hablando que el promedio de la población apenas si tiene concluida la primaria, en general es un promedio, y eso ya da muestra de la situación en cuanto a educación y la situación tal vez que pueda explicar por qué están las condiciones sociales así, por qué están las condiciones en general de la cuenca, lo que cuesta mucho trabajo. Yo cuando llegué a trabajar aquí a esta cuenca, lo primero que me llamó la atención, y ya lo comentó la licenciada Mayra, es que los lunes una gran cantidad de camiones, que siempre he tenido la curiosidad de ir a ver cuántos son, pero yo creo que estábamos haciendo cuentas, alrededor de 80 camiones más o menos, que salen a primera hora los lunes, exportando mano de obra hacia Toluca y hacia la capital. Entonces, es increíble la cantidad de gente que sale a buscar trabajo, pues porque en la cuenca simple y sencillamente no hay opciones buenas de trabajo. La agricultura no es una actividad que esté bien pagada, remunerable, aparte no alcanza para todos, mucho menos la ganadería. La parte forestal es muy escasa en cuanto a manejo, o sea, la verdad es que opciones de trabajo, opciones laborales son muy pocas, y bueno, la gente tiene que salir, pero pues esta exportación de mano de obra también es vamos a manejarlo así, perdón si me veo ofensivo, pero de muy baja calidad, en el sentido de que pues los niveles de escolaridad son muy pobres, ¿no? Entonces, pues también los ingresos a las gentes a las que salen es mínimo. Imagínense, para llegar a la terminal de camiones a veces tienen que tomar 2 taxis, tomar el camión, si bien tomaron el metro en la Ciudad de México y luego de regreso, y si aparte ganan muy poco dinero, bueno, pues gran parte del dinero que ganan se va en el transporte. Otro dato que me llamó la atención, y bueno, eso lo hemos visto, es la situación esta del transporte de los alumnos. Me llamó la atención una vez que hicimos un concurso de fotografía, que la foto que ganó es de un muchacho que se tomó, creo que a caballo, porque él iba a caballo a la escuela. Entonces, increíble todavía lo que puede suceder.
Es la verdad impactante y creo que es el reflejo del por qué está la cuenca y la región como está, a fin de cuentas. Entonces, licenciada Mayra, un par de preguntas. ¿Este rezago educativo influye en la conservación de la cuenca? Por supuesto que sí. Sí influye porque recientemente me invitaron a participar en un webinar del Grupo Ambientalista Sierra de Guadalupe, y ahí decían que habría que hacer labor de enseñanza a los habitantes. Allá hablaban de la Sierra de Guadalupe, pero no solamente es allá, es acá también, porque algo tan sencillo, ¿no? No todas las víboras, y eso lo aprendí en una conferencia contigo cuando nos fuiste a dar en Loma de Juárez, que fue la primera que nos viste de muchas. Los habitantes, una víbora que no es venenosa la matan, ¿por qué? Porque no la conocen, no saben que no es venenosa, ¿no? Entonces hay que enseñarlo a la población, hay que enseñarla a diferenciar, en este caso, la fauna nociva y la fauna que no te hace nada, te das la vuelta y ya, ¿no? Pero sí hace falta mucho capacitación a los habitantes de cómo cuidar sus recursos. Algo que tiene mucho la cuenca es, tiene mucha agua, ¿no? Sí. Pero ¿qué calidad? Hay agua en la cuenca, hay agua incluso para la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México, pero no hay agua para los habitantes de la cuenca. Sí, es... Y ya me estoy metiendo en otro tema que lleva a esta parte de enseñar. Entonces, hay que ver la forma de, bueno, también enseñarle que si no tienes acceso al agua, pues puedes hacer tu captación de agua de lluvia. Entonces, se trata de enseñar para que cuides los recursos que tienes ahí cerquita, ¿no? Alrededor de tu casa, en el terreno que te dio tu papá, en el terreno que es tuyo, por lo menos. Pero sí se requiere esta parte de enseñar a la gente, a los habitantes de la cuenca. Incluso los cuidados más sencillos, ¿no? Es conocimiento, que muchas veces las actuales generaciones hacen caso omiso a los conocimientos de las personas ya mayores. Y como es un caso, ahora que se anduvo diciendo que se envenenaban los cuerpos de agua para que se murieran por el COVID, ¿no? La gente inmediatamente fue, selló sus fuentes de agua, los ojos de agua. ¿Qué pasó? Pues se secaron, se quedaron sin agua, ¿no? Y por falta de conocimientos y por sentido común, algo tiene que busca su salida el agua. Está por la salida, pues tengo que buscar por dónde salir, entonces me voy por otro lado. Entonces, sí se requiere mucho la educación ambiental hacia los habitantes de la cuenca. Es un quehacer no solamente tuyo y mío, sino también de los gobiernos, que en realidad se haga con los habitantes, con los que en realidad están aquí. No traer a otra gente que andar haciendo otras cosas que no debemos, ¿no? Hay que enseñar a nuestros habitantes a que cuiden sus recursos. Muy bien, sí, el programa de educación ambiental va muy ligado con lo que es educación general, ¿no? Y yo creo que aquí es una parte que puede explicar en mucho el por qué está como está la cuenca, en cuanto a degradada, en cuanto a actividades de recuperación, en cuanto a actividades de conservación, en cuanto a actividades de participación de la población. Mucha de la gente está más ocupada en ver qué comer, en trabajar, y ha llegado a los niveles de que se les preocupa de la educación y se les preocupa de otras muchas cosas, porque lo importante es comer. O sea, el nivel social está muy degradado. Se oyen historias, esto que acabas de comentar con lo que pasó cuando a inicios de la pandemia, o a mediados de la pandemia, que la rumorología entró en un caldo más que puesto, donde la ignorancia y el desconocimiento sí generó que se quemara, que se apedreara una ambulancia, que se quemara una carroza, que se cerraran accesos a los pueblos, que se cerraran los manantiales, y tú bien lo has dicho, ya no se les dio mantenimiento, los bloquearon y se secaron. Entonces es increíble lo que la ignorancia, el desconocimiento puede llegar a ser. Afortunadamente no pasó a más, y bueno, pero
La verdad es un tema muy complicado, no nada fácil, no se puede arreglar esto a corto plazo. El sexenio, de hecho, no sale, prácticamente ocupa toda una generación, y más que una generación, yo creo que ocupa más generaciones, porque si bien lo dijiste al principio en tus comentarios, si los padres no tienen conciencia, no toman esta obligación de dar una buena educación, difícilmente va a poder funcionar esto. Esto es una cadenita, y como decía, si los niños que no saben leer cuando ya deberían de saber leer, que no saben sumar, todavía hasta nivel bachillerato con problemas de matemáticas, de muchas cosas. Para mí ha sido increíble y me ha costado mucho trabajo a veces dar pláticas, porque me tengo que adecuar al contexto que yo pienso que debería, a cierto nivel, deberían de tener ciertos conocimientos, y resulta que no. Entonces me tengo que adaptar o servirme más abajo todavía para que hacerme entender. Ha sido muy complicado, y no quisiera pensar lo que sufren los maestros también. Entonces, tengo aquí algunas dudas. Creo que has resaltado mucho, bueno, tus estadísticas alarmantes. Has mencionado la importancia de los directores de las escuelas. Eso es algo que yo creo que es muy importante. Quiero comentar el caso, y tú recordarás cuando se hizo el concurso de Conociendo tu Cuenca. Yo hice un recorrido invitando a todas las escuelas a nivel media superior, y me llevé la sorpresa de que una escuela no tenía barda, no tenían oficina de dirección, y el director me recibió en una silla y en una mesa de carta blanca. Esa era la dirección, increíble. Aparte el camino, o sea, me tardé años. Pero algo que me llamó la atención es que esa escuela al menos creo que obtuvo el segundo lugar. Entonces, ahí se vio que el directivo, a pesar de no tener recursos, estaba comprometido, y ese es otro punto que quiero tocar, que es la vocación. O sea, no es solo conocimiento, es vocación. Y sí nos hemos encontrado muchos problemas. Este ejercicio que hicimos del concurso de Conoce tu Cuenca, dimos premios para los alumnos, dimos premio para los maestros como asesores, y dimos premios a los directivos o a las escuelas, a fin de fomentar la participación. Y de 14, 15 escuelas, no recuerdo el número, 4 o 5 fueron las que atendieron el llamado. Entonces ahí se empieza a ver que no hay interés, ni siquiera por ganar algo que era algo tan fácil, porque no estaba tan complicado. Bueno, yo lo veo no tan complicado, pero bueno. Entonces la importancia de los directivos, la importancia del equipamiento es algo que siempre va a ser, se va a aparecer, nunca habrá presupuesto suficiente. Pero me llama la atención que ahora que se han estado haciendo techos, techumbres en los patios, no se esté considerando la cosecha de agua. Muchas de las escuelas, y tú creo que has tenido esa experiencia, no tienen agua, no se diga drenaje, no tienen agua. Entonces tienen unos techos enormes que pueden captar agua, que puede ser suficiente para abastecer a la escuela, y no se está viendo esa parte de poderla capturar. Y es un mínimo ingreso, porque ya la gran parte ya está hecha. Y luego llegar a la escuela, bueno, eso es increíble. Entonces, yo creo que has tocado un tema medular, y me gustaría tus comentarios. 3 cosas que tú harías para poder mejorar la educación en la Cuenca y en la región. Si tú fueras alguien con poder de decisión, ¿qué es lo que tú harías? ¿Qué recomendarías? Ya me la pusiste muy difícil. Dicen mis colaboradores, eres muy exigente y eres muy, quieres el aquí y ahora, y no te importa cómo se logre, porque quieres resultados. Soy muy exigente, entonces hasta ahora ya no soy tanto. ¿Qué haría yo por la Cuenca? Uno, yo creo que primero que nada buscar educar, si lo vemos desde el ámbito que estamos, ¿no? Educativo, es educar a nuestros docentes, que se capaciten, buscar esa parte, porque no solamente es infraestructura. Primero que nada, si tienes conocimientos, vas a cuidar lo que tienes. Buscar la forma que vinieran a lo mejor a asociaciones civiles, no solo del Estado, sino de las que se quieran sumar para apoyar a la mejora educativa. Tanto
mobiliario, equipo, capacitación, incluso hacer acciones benéficas para las comunidades. Sería alguna de lo que yo pudiera hacer a lo mejor, ¿no? Y de manera personal, pues yo buscar la forma de gestionar. Bueno, viene de la mano lo que acabo de decir, es la gestión, porque necesariamente tienes que gestionar para que llegues. Tienes que buscar, si buscas, gestionas. Entonces, creo que es más que nada la gestión. Si yo tuviera el poder de decisión, a ver, maestro, quién quiere estar, quién fue bueno su desempeño, se queda, que no, gracias, fírmenme su renuncia y ya váyanse a buscar el sueño que tengan. Yo lo cortaría de raíz. Yo. Al mal docente, gracias, al mal directivo, gracias. No que, ve y busca. Si esto no te convence, ve y busca en otro lado. Aquí no te vas a hacer rico. Ya lo dijimos. Para hacerte rico no. Te vas a hacer rico de conocimiento. Entonces, si no estás por vocación, no sirves para la educación, ¿no? Yo sí cortaría de raíz el problema. Serían, creo que, dos cosas que haría. Antes de gestionar, cortar de raíz. Pero antes de cortar de raíz, tratar de ver quién quiere seguir y no. No con cuestionarios, ¿no? Sino con acciones reales, con resultados reales, monitoreando al docente, monitoreando al directivo, al administrativo, pero sí acercándolos a su lugar de origen, porque también esa es otra cosa. Si yo estoy bien lejos de mi casa, y lo digo por experiencia, me toca estar muy lejos, me toca estar muy cerca, ¿cuál ha sido mi mejor desempeño? En el lugar que estuve más cerca. ¿Por qué? Porque llego y estoy más descansada. Pero si llego a un lugar y ya llegué cansada, porque me tengo que levantar a las 4 de la mañana para llegar allá a las 7, ya me cansé. Entonces sí sería esta forma de reubicar al personal que esté más cerca de su hogar. Serían las tres cosas que yo haría. Ubicar al personal que esté más cerca de su hogar, sacar a los que de plano veo que no dan resultados y no quieren, y gestionar para que la educación mejore y mejore. Eso sería. Acciones muy radicales, de plano. Y tal vez habría que acompañarlo con también incentivar a aquellos profesores, a aquellos docentes que están haciendo una buena labor, porque los hay, me consta. Me he encontrado de todo. Hay excelentes maestros preocupados, he encontrado maestros haciendo ahora con esto de la pandemia, haciendo sus ejercicios o sus trabajos en la calle, agarrando el internet de la calle, porque bien lo comentaste, y lo estamos padeciendo, y perdón, la transmisión ha estado muy eficiente, tenemos muchas pausas, pero bueno, esto es muestra de la realidad. Créanme que nos ha costado muchísimo trabajo poder tener un buen enlace, y una disculpa, pero bueno. Entonces, hay buenos maestros, hay malos maestros, hay buenos alumnos. Me consta también que de haber visitado alguna preparatoria, por decirlo así, alguna escuela de nivel bachillerato, después me la encuentro en la universidad, un caso excepcional de un muchacho que más por ganas, por esfuerzo personal salió adelante. Entonces, bueno, hay de todo, y hay muchísimo que hacer. Eso es lo que a mí me llama la atención, muchísimo que hacer, y no se están sentando las bases todavía, yo creo, para poder sacar adelante no solo la cuenca, sino la región, una región muy marginada, con altos niveles de todos los índices de pobreza, de marginación, de educación. Está muy, muy mal, pero bueno, hacemos lo que se puede en nuestra trinchera cada quien. Muchas gracias, Mayra, por tu participación, por tu esfuerzo que has hecho. Para mí, una de las mejores pláticas que ha habido en lo que llevamos de este ciclo, porque tocas un tema muy medular. Y pues unas últimas palabras que nos quieras comentar. Eso que dijiste que sí me faltó, los incentivos hacia los que hacen bien su trabajo. Es muy raro que se dé. A veces se da que conozco ¿no? Y no me quiero meter en esos terrenos porque son un poquito escabrosos. Entonces, sí falta mucho incentivar al gremio educativo. No solamente moralmente, ¿saben a lo que me refiero? Sería eso. Y al gremio docente me refiero desde el director hasta en todos los niveles prácticos, en los centros escolares, porque a veces se motiva más a los de las oficinas centrales que a los que están en el campo, ¿no?
Y eso es lo que debemos de ver, que a quienes debemos de motivar son los que están allá echándole para que la cuenca, el Estado y el país tengan mejores ciudadanos, mejores gobernantes, ¿no? Es eso, simple. Con esto quiero cerrar mi participación, agradecerte el que me hayas tomado en cuenta para esta exposición, para estas charlas virtuales que has organizado. Y bueno, muchas gracias. Y a todos los que nos han seguido, muchas gracias. Y estamos ahí para contestarles lo que nos dejen en sus comentarios del Facebook. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Mayra. Esperamos sus comentarios, sus críticas. Insisto, con una disculpa por la transmisión, como se está dando, pero bueno, así están las cosas. Sigan nuestras transmisiones, algunas van a ser en vivo, vamos a tratar de buscar el esquema de que una que otra pueda ser en vivo y ver el entorno de cómo está la participación. Créanme que ha sido muy difícil, pero bueno. Entonces síganos, todavía hay mucho más, están más o menos 20 presentaciones de invitados que han aceptado afortunadamente participar con nosotros. Y bueno, síganos y dejen sus comentarios, sus dudas, preguntas. La licenciada Mayra está dispuesta a contestar todos ellos. Muchas gracias y buen día tengan todos ustedes.